Bueno, vamos a continuar entonces con las clases de legislación y técnica fiscal 2 y ahora vamos a dejar el impuesto de valor agregados y nos vamos a meter en la unidad 4, en el capítulo 8 específicamente, donde nos vamos a desarrollar lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos y lo que es el convenio multilateral del 18 de agosto del año 1977. Desde el punto de vista práctico, la unidad la podemos dividir en dos grandes segmentos. La primera parte, que se refiere al impuesto sobre los ingresos brutos, específicamente lo que es un impuesto de orden provincial, impuesto a los consumos, pero de orden provincial, y una segunda parte que es el convenio multilateral del 18 de agosto del año 1977. Básicamente las clases se van a dividir de esa forma, ¿no es cierto? Bien. Nos vamos a olvidar en esta unidad de lo que es el impuesto de valor agregado, impuesto a los consumos por excelencia, pero es un impuesto de orden nacional. Ahora nos vamos a hablar del impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto de orden provincial. El impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto, no es nuevo en nuestro país, es un impuesto que ya hace muchos años que se encuentra. El principal antecedente lo tenemos en el año 1948, cuando la provincia de Buenos Aires decide instaurar lo que es un impuesto a las ventas, que le damos un impuesto a las actividades lucrativas, ¿sí? Posteriormente, en el año 1949, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese momento capital federal, decide copiar este mecanismo y aplicar lo que es un impuesto a la actividad lucrativa, y así por efecto contagio las distintas provincias. Y esto duró hasta el año 1974, cuando ustedes recuerdan, en ese año fue el año donde se sancionó lo que es la ley del IVA, que entró en vigencia un año después, el 1 de enero del año 1975, pero este impuesto al valor agregado tenía por objeto eliminar el impuesto a las ventas a nivel nacional y también eliminar el impuesto a las actividades lucrativas. Este último objetivo no se cumplió, siguió coexistiendo el impuesto a las actividades lucrativas, y recién en el año 1977 se modifica el nombre de este impuesto, pasa a ser, en vez de impuesto a la actividad lucrativa, por lo que es actualmente lo que conocemos impuesto sobre los ingresos brutos. La única jurisdicción que mantuvo un concepto, una denominación un poco distinta y lo denominó impuesto a las actividades económicas fue la provincia de Salta. El resto de las provincias hablamos de lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos. Este impuesto es un impuesto provincial, con lo cual lo que tienen que tener en claro es que la autonomía en cuanto a la regulación del impuesto está por parte de lo que son las provincias. Cada provincia es la que puede regular la forma, el hecho imponible en el cual se va a aplicar el impuesto sobre los ingresos brutos. Ahora, ¿hay un límite a esta potestad que tienen las provincias de establecer este impuesto, de definir su hecho imponible, digamos, definir cómo se aplica el convenio multilateral, llegado a lo que es el caso, ya lo vamos a ver? Hay un límite, y ese límite está en una ley nacional, que es la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, de la Ley 23.548. Esa ley, que es la que establece la forma de reparto de los tributos, de lo recaudado a nivel tributario entre la nación y las provincias, ¿sí? Y después entre las provincias entre sí, también prevé una serie de limitaciones a las cuales se comprometieron las provincias respecto de cuáles son las características que deben seguir y deben respetar respecto de los tributos provinciales, especialmente entre ellos el impuesto sobre los ingresos brutos. Eso lo tienen legislado en el artículo 9 de la ley 23.548, y esto es importante que ustedes de alguna manera lo tengan en cuenta, porque cuando uno analiza una modificación en la ley del impuesto sobre los ingresos brutos, tiene que analizarla también dentro de la órbita de los límites que establece este régimen de coparticipación federal, porque si no estaría violándolo, y eso tiene sanciones para las provincias que vayan más allá de los límites que establezca este régimen de coparticipación. Régimen de coparticipación que obviamente todas las provincias legalmente adhirieron, con lo cual está de alguna manera establecido la obligatoriedad. Dijimos que el impuesto sobre los ingresos brutos, al igual que el impuesto a valor agregado, es un impuesto a los consumos, efectivamente, con algunas particularidades. Es un impuesto real porque grava la real capacidad contributiva, ¿sí?
es así. Es un impuesto indirecto, porque si bien el objetivo, como todo impuesto al consumo, es gravar al consumidor final, la realidad es que lo grava todas las etapas de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos y de los servicios. ¿Sí? O sea, tanto graba lo que es la etapa industrial como lo que es la etapa de distribución, como lo que es la etapa de comercialización, hasta llegar hacia lo que es el consumidor final. Por eso decimos que es un impuesto indirecto. Es un impuesto territorial, como recién les decía, cada provincia tiene su ámbito de autonomía provincial tributaria que está relacionado a su territorio provincial, con lo cual es un impuesto territorial, grava los hechos imponibles producidos en cada una de sus provincias. Es un impuesto proporcional porque se determina, en general el impuesto es base imponible por una alícuota, con lo cual esa alícuota, que puede variar entre provincias entre sí, ya vamos a hablar un poco de ese tema también, esa alícuota hace que sea lo que es un impuesto proporcional. Es un impuesto plurifésico, como decimos, porque grava las distintas etapas de la cadena de producción y comercialización de un producto. Y tal vez la característica central que la distingue del impuesto de valor agregado es que es un impuesto acumulativo. Esto lo hace sumamente distorsivo. ¿Qué significa que sea un impuesto acumulativo? Bueno, en el IVA, si nosotros lo comparamos con el IVA, nosotros sabemos que en el IVA yo lo que grabo en cada una de las etapas de la cadena de producción, distribución y comercialización es el valor añadido en cada una de las etapas. ¿Y cómo lo grabo? Bueno, el débito fiscal que se generan por mis ingresos, le puedo restar el crédito fiscal, que es el impuesto pagado en la etapa anterior. Entonces, de esa forma, lo que grabo es la diferencia, el valor añadido en cada una de las etapas. Esto no ocurre en el impuesto sobre los ingresos brutos. En el impuesto sobre el ingreso bruto yo lo que grabo son las ventas que vayan ocurriendo en cada una de las etapas, pero no puedo computarme como crédito fiscal el impuesto pagado en la etapa anterior. Entonces, en definitiva, el impuesto que hoy por hoy recae sobre lo que es sobre cada una de las etapas, se van convirtiendo en costo de la etapa siguiente. Y en la etapa siguiente el impuesto se calcula sobre el precio, con lo cual indirectamente dentro del precio estamos incluyendo lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos pagado en la etapa anterior. Esto hace que en definitiva el impuesto que llega al consumidor final es mucho más de lo que es el impuesto que debería ser el impuesto de cada una de las etapas. Esto es una situación que se da evidentemente, que hace que el impuesto lo definamos como lo que es un impuesto en cascada, ¿sí? Porque va acumulándose, va incrementándose el impuesto en cada una de las etapas, y es altamente criticable y distorsivo. Por eso vamos a ver que muchos de los objetivos que han buscado los legisladores y la política tributaria es tratar de eliminar este tipo de impuestos creando un impuesto alternativo. Lo que pasa que es un impuesto en las recaudaciones tributarias provinciales muy importante, lo cual hace muy difícil poder suplantar este impuesto por otro que de alguna manera compense la recaudación tributaria al respecto. Bueno, hecha esta introducción respecto de lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos, y ya metiéndonos en este tipo de tema, a ver, me detengo y les planteo cómo vamos a desarrollar el tema. Las clases virtuales que hemos grabado y que hemos subido el año pasado siguen estando plenamente vigentes y se van a subir este año, ¿sí? En el aula virtual para que ustedes de alguna manera la tengan. Eso se consideran clases dadas, ¿tá? ¿Qué significa esto? Que lo que se dice en esas clases es válido para que ustedes puedan de alguna manera estudiar la materia en este año 2021, con lo cual las 8 clases que se incorporan a la materia después de esta, si bien en esa clase se habla del año 2020, son aplicables para el 2021, con las aclaraciones que voy a hacer seguidamente. Con lo cual, ustedes tienen que tener en cuenta estas aclaraciones que voy a hacer ahora, ¿sí? Pero todas las clases que siguen, ¿sí? Por más que digan 2020, son plenamente aplicables para lo que es el 2021. Entonces, por favor,
no es que no le la tengan que tener por las dudas, no, forman parte del dictado de la materia de este año, con lo cual es importante que de alguna manera sigan las otras clases que se van de alguna manera desarrollando. Están identificadas por número, si parte 1, parte 2, parte 3, yo las he incorporado a partir de la parte 2 en adelante como parte del dictado de la materia de este año, con lo cual es importante que la sigan. Y lo que es convenio multilateral prácticamente no ha habido cambio, con lo cual lo pueden seguir plenamente de ahí sin ningún tipo de problema. Bien, hecha esta aclaración y por favor ténganlo en cuenta para el dictado de la materia y de este capítulo 8, vamos a pasar seguidamente a hacer las aclaraciones respecto de las clases del año pasado. Voy a compartir entonces una pantalla. Ustedes el material esto lo tienen. Yo lo he simplificado solamente para hablar de las materias que vamos a los temas que de alguna manera han cambiado respecto del 2021, del 2020, perdón, pero en general todo el material ustedes lo tienen subido a la aula virtual y lo pueden ver tranquilamente. Esto está previsto en ese material sin ningún tipo de problema. Primer tema a tener en cuenta cuando hablemos de esta cuestión es cuando estamos hablando de los impuestos provinciales, específicamente el impuesto sobre los ingresos brutos, tenemos que tener en cuenta cuál es la normativa legal. Y acá nos encontramos no con una ley, como ocurre en el IVA, la ley del IVA, su decreto reglamentario, las resoluciones de la AFIP. No, acá lo que existe es un código tributario, que es una ley provincial, en la provincia de Córdoba nos estamos remitiendo a la ley 6006, ¿sí? Y después tenemos una ley, ese código tributario está dividido en dos libros, ¿sí? El libro primero y el libro segundo. El libro primero es todo lo que hace la parte procedimental, ¿sí? Ahí está cuáles son los sujetos pasivos, cuáles son los responsables por deuda ajena, el procedimiento determinativo de oficio, los recursos, los derechos y garantías del contribuyente. Si todo eso lo tienen en la primera parte del Código Tributario. Y tenemos una segunda parte del Código Tributario donde ahí tenemos en el libro 2 todos los impuestos provinciales. No solamente está el impuesto sobre el ingreso bruto, sino también está el impuesto de sellos, el impuesto al automotor, a la propiedad automotor, el impuesto a las embarcaciones y así sucesivamente todo lo que son los impuestos provinciales que uno pueda llegar a analizar o a tener en cuenta. Entonces, primer norma que tenemos que tener en cuenta es el Código Tributario Provincial. Ese Código Tributario Provincial se modifica todos los años, es decir, la modificación es puntual, es decir, no es que estoy sustituyendo la ley 6006, sino le estoy agregando alguna cosa o sacándole algo o cambiando algún tipo de régimen, ¿sí? En cualquiera de los rubros, puede ser en el libro 1 o en el libro 2, pero esos tipos de cambios. En la provincia de Córdoba, para el periodo fiscal 2021, ¿sí? La ley que modificó el Código Tributario en algunos aspectos es la ley 10.724, que salió publicada el 30 de diciembre del año 2020. ¿Está? Esa ley, Código Tributario, con las modificaciones de esta ley 10.724, es lo que un poco uno tiene que ver para el corriente periodo fiscal. Además de eso tenemos la ley impositiva que es para el año 2021, corrijan ahí dice 2020, pero no es 2021, es la ley 10.725, que también salió publicado el 30 de diciembre del 2020. Esta ley 10.725 es una ley que sale todos los años, ¿tá? Es una ley nueva, sale todos los años y esa ley es la que establece básicamente la forma de determinación del impuesto en cuanto a alícuotas esencialmente, incremento de alícuotas, reducción de alícuotas, mínimos, ¿sí? Todo eso está definido en esta ley impositiva anual, que para el año 2021 es la ley 10.725. Y por último, tenemos el decreto reglamentario. ¿Decreto reglamentario de qué? Del Código Tributario del año 2021, es decir, del Código Tributario de la Ley 6006. Hay un decreto 1205 del año 2015,
donde el fisco reglamenta algunos aspectos de lo que es el Código Tributario. Ese decreto salió publicado el 11 de noviembre del año 2015 y también a raíz de los cambios en el Código Tributario también hubo cambios todos los años en el decreto reglamentario. Este año, para el año 2021, los cambios están en el decreto 915 del año 2020 que salió publicado en el boletín oficial del 30 de diciembre del año 2020. Si ustedes, cuando vean la clase que viene, van a ver que comienzo a desarrollar estos temas y hablo del año, del uso de la misma PowerPoint, donde tomo el año 2019 y el año 2020. Bueno, eso obviamente no lo tienen que tener en cuenta y tienen que tener en cuenta este PowerPoint. El año 2020, para que ustedes vean cuáles son las normativas que se aplicó para el periodo fiscal anterior, 2020, y lo que vamos a aplicar este año, en el año 2021, que es lo que recién les acabo de aclarar y está previsto en este PowerPoint. ¿Tá? Y usted en la nota de cátedra de alguna manera lo tiene. Bien. El segundo cambio que les quiero comentar, ustedes van a ver, vamos a desarrollar en la clase que viene cuál es el hecho imponible, perfectamente identificado, cómo se determina el impuesto. Van a ver que hay dos grandes regímenes, el régimen general, que determina base imponible por alícuota, eso determina lo que es el impuesto, pero que tiene un mínimo, ¿sí? O sea, la base imponible por alícuota me da el impuesto. Ese impuesto se compara con un mínimo y de los dos el impuesto es el mayor. ¿Tá? Y a nivel, el régimen del monotributo, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes a nivel provincial, que es el otro régimen que hay, es el régimen general y el régimen simplificado. Bueno, metiéndonos en el régimen general tiene algunas excepciones, ustedes lo van a ver en el artículo 219 del Código Tributario, excepciones de los mínimos, ¿sí? O sea, aquellos casos donde se tributa directamente base imponible por alícuota. No existe mínimo que juegue en ese caso. ¿Tá? Bueno, una aclaración para el año 2021, y esto es importante. El decreto 915 del año 2020, además de modificar el decreto reglamentario de 1205 de la provincia de Córdoba, también tiene otros artículos adicionales. Hay un artículo adicional que es este artículo tercero, donde establece, y esto un poco atento a la situación pandémica que estamos de alguna manera transcurriendo, y con el ánimo de que contribuyentes que tengan muy bajos o cero nivel de ingreso, si un contribuyente tiene cero nivel de ingreso, sería cero de ventas por la alícuota, ¿sí? Entonces el impuesto sería cero. Lo comparo con el mínimo, siempre tendrías que pagar el mínimo, porque el mínimo evidentemente es mayor que cero. Entonces, ¿qué hizo el fisco? A través de este artículo tercero establece la no exigibilidad de la obligación de pagar el impuesto mínimo mensual previsto en este Código Tributario Provincial en la Ley Impositiva Anual para el régimen general para todo el periodo enero a diciembre del año 2021. Es una situación de excepción, solamente aplicable para el año 2021, pero si para el año 2021 mi base imponible es cero, ¿sí? por la alícuota, supongamos el 4 o el 5% o el 3%, el impuesto va a ser cero. Por más que haya un mínimo previsto en la ley, ese mínimo no es exigible, es decir, no hay obligación de ingresarlo al fisco, ¿sí? Por esta excepción, esta no exigibilidad previsto en el artículo 3 del decreto 915 del año 2020, para que de alguna manera lo tenga en cuenta para este periodo fiscal 2021. Eso no estaba el año pasado y es una de las modificaciones importantes para lo que es este año. La segunda modificación que podemos hablar de esto está relacionado con lo que son las exenciones. ¿Tá? En el impuesto sobre los ingresos brutos, obviamente. Cuando hablamos de lo que son las exenciones, tenemos que tener en cuenta que el Código Tributario de la provincia de Córdoba tiene exenciones subjetivas y exenciones objetivas. Recuerden que las exenciones subjetivas son aquellas que recaen sobre lo que es el sujeto y las exenciones objetivas son aquellos que recaen sobre determinados hechos, operaciones particulares. ¿Esto dónde lo tienen legislado? En el artículo 214 y en el artículo 215 del Código Tributario. Dentro de las exenciones subjetivas, que podemos mencionar, por ejemplo, está el Estado Nacional, Provincial o Municipal,
podemos hablar de lo que es la Iglesia Católica, ¿sí? Con algunas excepciones en cuanto al tipo de ingreso que puede llegar a obtener. Las mutuales están exentas, excepto lo que es la actividad financiera o la de seguro. Bueno, con respecto a estas exenciones subjetivas, mucho de lo que hablamos en el capítulo 1, cuando vimos las exenciones en la ley del IVA y hablamos de las exenciones subjetivas y estas leyes específicas que establecen este tipo de exención, son aplicables también para el impuesto sobre los ingresos brutos, o por lo menos desde nuestro punto de vista esto es así. ¿Sí? Recuerden la ley 16.656. Recuerden la ley de mutuales, ¿no es cierto? Que decíamos que la ley de mutuales exime a las mutuales de todo tributo. Entonces uno podría decir, esto también implica que están eximidos de lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos. Sin embargo, el Código Tributario dice, che, están exentos, pero son excepto para lo que es la actividad financiera y la de seguros. Con lo cual, ahí hay toda una discusión si realmente lo que dice el Código Tributario es válido o no. Esto es la interpretación de la Dirección de Inteligencia Fiscal, lo que era la Policía Fiscal antes, dice que no, que evidentemente es restringida la exención y obviamente nosotros como criterio de la Cátedra de Legislación y Inteligencia Fiscal 2 entendemos que la exención es plena, ¿sí? Por estas leyes específicas que hemos entonces hablado. Por lo cual, si por algún motivo tienen situaciones similares a estos casos, tengan en cuenta este tema de las exenciones subjetivas que hemos hablado en lo que es la ley del IVA. Con respecto a lo que son las exenciones objetivas, como decía, son exenciones que recaen sobre lo que son los determinados tipos de ingresos, determinados tipos de operaciones, podemos decir que están exentos los ingresos que provienen del sueldo en relación de dependencia o del desempeño de cargos públicos, eso de la jubilación, obviamente eso está plenamente exento. El resultado de la compraventa y la renta de los títulos públicos están exentos, cualquiera sea el sujeto que de alguna manera lo obtenga, creo que esto de alguna manera importante. La edición de libros, diarios y revistas, incluida la publicidad, es un concepto amplio, también están exentos. Todo esto en la clase siguiente lo vamos a desarrollar y está perfectamente establecido. Y un tema importante, para que lo remarquen, también están exentos los honorarios profesionales. ¿Tá? Muchas veces en los exámenes solemos preguntar esto, ¿sí? Si el tratamiento del honorario de un profesional en el impuesto sobre el ingreso bruto, te tiene que saber que los honorarios profesionales están exentos, ¿sí? Del impuesto sobre el ingreso bruto de acuerdo al punto 10 o el inciso 10 del artículo 215 de lo que es el Código Tributario. La actividad de call center está exenta. El call center es una actividad que hace desde el año 2002, que tiene una exención de impuestos sobre los ingresos brutos, pero tiene que ver también con la política tributaria. Es decir, la actividad de call center es una actividad que tiene un uso intensivo de la mano de obra, con lo cual lo que hizo la provincia de Córdoba, que fue la primera provincia del país que lo tomó, es darle una exención del impuesto sobre ingreso bruto, obviamente bajo ciertos requisitos de mantenimiento de personal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la exención está y está establecida en el Código Tributario desde el año 2002 y a través de un decreto específico y después a través de lo que es el propio Código Tributario de la provincia de Córdoba mantiene este tipo de exención. Después, otras jurisdicciones como Capital Federal se acoplaron a esta política de exención de los call centers, con lo cual hoy tenemos en el país ya unas cuantas provincias que eximen los call centers, pero Córdoba fue pionera en ese sentido. Tal vez la modificación más importante que tenemos que tener en cuenta a nivel de exenciones, ustedes lo van a tener en el artículo 215, inciso 23 del Código Tributario. Este artículo 215-23 establece una exención para ciertas actividades, la actividad primaria y lo que es la actividad industrial. Pero ha habido cambios en la redacción de este inciso que hace, con respecto al año 2020, que hace que por favor lo tengan en cuenta para este año porque esto cambia sustancialmente respecto de esto. Entonces, por favor, tomen en cuenta este cambio, lo que vamos a ver ahora, y no lo que se dice en la clase siguiente respecto de lo que son la exención en este rubro. ¿Tá? En este rubro, y esto es inciso 23,
como le decía, habla de la producción primaria y la actividad industrial, estando de una manera exenta. Con respecto a esto, el primer gran cambio que hay es que fíjense, y ustedes lo van a ver ahí en celeste, la primera aclaración es con respecto a la producción primaria, con, con una condición, que la explotación o establecimiento productivo esté en la provincia de Córdoba. Es decir, que la actividad primaria se desarrolla en la provincia de Córdoba. Esta es condición sine qua non para que la exención sea aplicable para la actividad primaria. ¿Sí? Si yo estoy explotando un campo en la provincia de Córdoba, sé que va a estar exenta. Si yo estoy explotando un campo en la provincia de Santa Fe, sepan que la exención en el impuesto sobre ingresos brutos de la provincia de Córdoba no es aplicable porque no se cumple esta condición. Esto es importante porque esto no estaba dicho en el código, para la producción primaria en el código tributario anterior. Y ahora expresamente la ley lo ha dicho para esta actividad. Pero así como dice esto, para la actividad industrial elimina este requisito, porque el año pasado la actividad industrial, ¿sí? Estaba grabada, excepto que se den ciertos requisitos. Esos ciertos requisitos concomitantes, entre ellos era que tendrían que tener establecimiento productivo en la provincia de Córdoba. Bueno, ese requisito desaparece, ya no está más en el artículo 215 y 623, con lo cual la actividad industrial, ¿sí? En general, sea donde se realice, pasa a estar exenta del impuesto sobre el ingreso bruto en la provincia de Córdoba, con un límite de monto, que ya vamos a verlo, pero no con respecto al lugar de ubicación del establecimiento productivo. Tiene una excepción esta exención para la actividad industrial y para la actividad primaria, que es la venta a consumidor final. Es decir, si yo vendo a consumidor final, más allá que sea una actividad primaria hecha en el establecimiento productivo en la provincia de Córdoba o una actividad industrial que por sus ingresos cumpla con el tope para estar exenta, ¿sí? Si es venta a consumidor final, siempre va a estar grabada por el impuesto. La pregunta que ustedes pueden hacerme, ¿y quién es? ¿Qué debo entender por consumidor final? Bueno, el consumidor final son todos aquellos sujetos que no están inscritos en el impuesto sobre los ingresos brutos, excepto que esa falta de inscripción provenga de que, como consecuencia de tener una exención correspondiente en esta jurisdicción. Es decir, si yo estoy exento, no tengo obligación de inscribirme. Entonces, no es que sea un no inscripto. Estoy exento, estoy liberado de inscribirme. Bueno, en ese caso no se considera consumidor final. Ahora, en el resto de los casos, si yo no estoy inscrito en impuestos sobre ingresos brutos, se presume que es consumidor final y por lo tanto esa venta sí está grabada con el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Claro? Más allá de que sea actividad industrial, que esté exenta por el monto, si yo vendo a consumidor final, siempre está grabada con el impuesto sobre ingresos brutos, igual que lo que la actividad primaria, aun cuando tenga establecimiento productivo en la provincia de Córdoba. ¿Queda claro? Esta exención también abarca el suministro de gas, excepto el consumo residenciales. Esto es parecido a lo que es el consumidor final. Lo que pasa es que en las prestaciones de servicios públicos se habla de consumo residenciales. Entonces, lo que es consumo residenciales está grabado. Para el resto, el suministro de gas está exento del impuesto sobre ingreso bruto de la provincia de Córdoba. Y la electricidad, sea quien le preste el servicio de electricidad, está exento en toda la provincia del impuesto sobre los ingresos brutos. Esto es importante porque acá no es indistingo respecto de a quién le presto el servicio de electricidad, si es un consumidor final, si es un residencial, si es una empresa, etcétera, una fábrica, no interesa, siempre va a estar exento del impuesto sobre los ingresos brutos. Tenés así que a nivel subjetivo, también la provincia de Córdoba, el artículo 214, dice que está exento del impuesto sobre ingresos brutos la empresa Provincial de Energía de Córdoba, decía EPEC, está exento, o sea que de alguna manera sea EPEC o sea un tercero, si hay una prestación de servicio de electricidad, está exento del impuesto sobre el ingreso bruto. Con respecto a la actividad industrial, yo le decía que la actividad industrial, cualquiera sea el lugar donde se desarrolla, está exenta del impuesto sobre los ingresos brutos, excepto que sea consumidor final, ¿no es cierto? Y en la medida, la exención se aplica en la medida que sus ingresos provenientes de esa actividad industrial, los ingresos que tenga ese contribuyente, no supere un tope establecido por la ley impositiva anual. Tal cual, eso es lo que dice el Código Tributario de la provincia de Córdoba para el año 2021.
Este código tributario, la ley impositiva, la ley 10.725, que recién vimos en el comienzo de la exposición, establece cuál es ese tope. Ese tope es que son los ingresos del periodo fiscal 2020, grabados, exentos y no grabados, generados en todas las jurisdicciones del país, es decir, el total país de los ingresos que tiene ese contribuyente, esa empresa industrial, para el año 2020, si no supera, ¿sí?, la suma de 117 millones de pesos, ¿sí?, esa actividad industrial en la provincia de Córdoba está exenta del impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Está claro? Este es el requisito que ustedes tienen que tener en claro. Ojo, pregunta de examen. Si muchas veces se da como pregunta de examen el caso de una actividad industrial, una empresa industrial que sus ingresos del año 2020, total país, grabado, exento y no grabado, es de 110 millones de pesos. Y vendió en marzo del año 2021 50 millones de pesos. Entonces se calcula el impuesto sobre el ingreso bruto. Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es ver si esto está exento o no. Entonces decir, a ver, los ingresos son menores a 117 millones de pesos, por lo tanto está exento. Listo, no tengo que calcular ningún impuesto, tengo que decir que está exento de acuerdo a lo que prevé el artículo 215, inciso 23 del Código Tributario y el artículo y la ley impositiva anual. ¿Está claro? Sí, esto es importante que lo tengan en cuenta porque esto se modificó respecto al periodo fiscal 2020. Entonces es importante que lo remarque, vuelvo a reiterar, por este tipo de situación. Hasta el año pasado, además, teníamos dos regímenes adicionales respecto a la actividad industrial. Un régimen transitorio, ¿no es cierto?, de fomento y promoción de la actividad industrial, de las industrias locales, que preveía una reducción de alícuota, básicamente, bajo ciertas condiciones. Bueno, ese régimen que estaba instaurado por una ley, que es la ley 10.508, tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2020 y no se prorrogó, con lo cual ese régimen transitorio para el periodo fiscal 2021 ya no está más. Esto lo van a ver en el material de las clases que vienen, pero obviamente tengan en cuenta que eso para el año 2020. Para el año 2021 ya no se aplica ese régimen transitorio de fomento y promoción de las industrias locales. La otra régimen que también desapareció es el régimen de estabilidad fiscal previsto por la ley 10.396 para ciertos contribuyentes, especialmente lo que son las pymes. Eso preveía que se mantiene aquellos contribuyentes que entran dentro de ese régimen de estabilidad fiscal iban a tributar a las alícuotas también vigente antes de los cambios del 2017, o sea que siguen tributando el 0,5 básicamente, hasta el 31 de diciembre del 2020. Y esta norma tampoco se prorrogó, con lo cual no se aplica para el año 2021. También van a estar citadas en el material de las clases que vienen, pero tengan en cuenta que eso es para el año 2020, no para el año 2021 respectivamente. ¿Está claro? Estos son los principales grandes cambios que hay respecto al impuesto sobre el ingreso bruto para el año 2021, respecto del material que ustedes van a ver en las clases que vienen, en las clases siguientes, ¿no es cierto? El último cambio que les voy a comentar en esta clase está relacionado con el consenso fiscal. ¿Qué es el consenso fiscal? El consenso fiscal es un acuerdo que celebraron las provincias con la nación con el ánimo de reducir la carga fiscal. Como les decía en su comienzo, cuando hablábamos y les presentaba el impuesto sobre el ingreso bruto en la provincia de Córdoba, que al ser un impuesto tan distorsivo, la política tributaria ha buscado eliminar este impuesto o reducir el impacto de lo que es el mismo. Y por otro lado, las provincias, como recaudan, su principal fuente de recaudación es este impuesto, tratan de aumentarlo cada día más. Entonces se hizo este consenso, que es como recién le decía, nada más y nada menos que un acuerdo que se celebró la nación y las provincias, con lo cual se buscaba morigerar el impacto del impuesto sobre el ingreso bruto, del impuesto de sello, del impuesto inmobiliario, y a cambio la nación se comprometía a un giro de fondos para cubrir de alguna manera el bache recaudatorio producto de esa reducción, además de otras obligaciones y otros compromisos que están previstos de esa norma. Fíjese que, como todo en Argentina, tiene un espíritu muy loable, lo que se buscó a través de consenso fiscal, pero después se legisla a través de la recaudación. Entonces, cuando la situación económica del país no dio para más, obviamente empezaron a suspender la aplicación de este consenso fiscal. Y todo lo que ustedes ven ahí como antecedente forma parte de eso.
La ley, el consenso fiscal original es un consenso es un acuerdo del 16 de noviembre del año 2017, con una realidad argentina distinta, donde se preveía un escenario muy favorable, cosa que obviamente después no se dio. Y un tema importante, para que este consenso sea aplicable, era necesario que sea aprobado por las leyes, por una ley nacional y por las leyes provinciales. O sea que las provincias tienen que adherir por ley. Cuando se produzca la adhesión de ambos, es obligatorio, se dispara la aplicación de este consenso. Puede haber algunos desfasajes temporales, pero en realidad ese es el mecanismo con el cual trabaja esta norma. La Nación aprobó este consenso fiscal a través de la ley 27.429, allá hacia fines del año 2017, con vigencia a partir del 1 de enero del año 2018. La provincia de Córdoba adhirió rápidamente a este consenso a través de la ley 10.510, ustedes la tienen ahí, el 26 de diciembre del año 2017, por lo tanto a partir del 1 de enero del año 2018 entró en vigencia este consenso fiscal. Pero claro, a partir de abril-mayo del 2018 comenzó un proceso de deterioro económico importante en nuestro país, 2018, después 2019, ni hablar 2020, y esto generó una serie de acuerdos posteriores modificatorios del consenso del 2017. ¿Tá? Entonces aparece en el año 2018 un complemento del consenso fiscal que es el del 13 de septiembre del 2018, que fue aprobado por ley a través de la ley 27.469 el 4 de diciembre del 2018, y la provincia de Córdoba adhirió a través de la ley 10.591. ¿Qué hacía este consenso? Básicamente, muy pocos cambios, pero lo que hacía era diferir la reducción y eliminación del impuesto de sello. O sea, el consenso fiscal primario, el del 2017, lo que buscaba era eliminar, bajar las alícuotas del impuesto de sello, salvo para dos actividades, dos operaciones, dos tipos de operaciones, la compra de automotor y otro caso más, pero en general se buscaba para todo el resto de las operaciones económicas eliminar, reducir la alícuota del impuesto de sello hasta su eliminación en 3 años. Bueno, este consenso fiscal lo que hace es suspender esa reducción de la alícuota del impuesto de sellos para el año 2018. Las reducciones o los cambios para el impuesto sobre el ingreso bruto que se había comprometido originalmente en el consenso del 2017 seguían vigentes para el año 2019. Esta suspensión es para todo el año 2019. La situación seguía complicada económica en nuestro país y esto hacía su impacto en las recaudaciones tributarias nacionales y provinciales. Entonces vuelve a salir un nuevo consenso hacia fines del 2019, el 17 de diciembre del 2019, que fue aprobado por Ley Nacional, Ley 27.542, y la provincia de Córdoba dio a través de la Ley 10.683 del 30 de diciembre del 2019. Y acá ya sí hay cosas que afectan el impuesto sobre ingreso bruto, porque en el impuesto sobre perdón, seguimos con la grabación de la clase. En el impuesto sobre los ingresos brutos, ya vamos a ver este convenio, este acuerdo, preveía la reducción gradual de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos. Se ponía un tope máximo de alícuota sobre ingresos brutos desde el 2018, para identificar 2018, 2019, así hasta el año 2022. ¿Sí? En algunos casos hasta llegar a la exención plena, en otros establecer una alícuota mucho más reducida. ¿Tá? Bueno, la reducción del tope máximo de alícuota que se preveía para el año 2019 se suspende, se pasa lo que correspondía al año 2019 al año 2020. ¿Sí? Perdón, al año lo que le correspondía al año 2020 se pasa a lo que es al año 2021. ¿Sí? Entonces, supondríamos esto un año más. ¿Sí? Es el cambio que existía respecto de lo que es este acuerdo del 2019. Y ahora, fines del año 2020, aparece un nuevo acuerdo, que es el 4 de diciembre del 2020, modificatorio del 2017, que está aprobado con media sanción de la Cámara de Senadores, ¿sí? Esto es al 24 de febrero del 2021, pero que en estos días está siendo publicado, está siendo aprobado por
la Cámara de Diputados para convertirlo en ley, a lo cual ya la provincia de Córdoba adhirió a través de la ley 10.730 del 31 de diciembre del año 2020, y es lo que seguidamente les voy a de un poco comentar. Esto no, obviamente no está en la clase pasada porque no correspondía al año, esto corresponde al año 2021 y no al año 2020. ¿Cuáles son los cambios que preveía este consenso fiscal del 2017 a grandes rasgos? Eliminar tratamientos diferenciales del impuesto sobre el ingreso bruto teniendo en cuenta el lugar de dedicación. Esto era un problema que teníamos con lo que era la actividad industrial, porque la actividad industrial estaba en la... dependiendo de si vos tuvieras el establecimiento industrial en la provincia de Córdoba o no, tributabas el 0,5% o en su defecto el 4,75% de alícuota. Una barbaridad de diferencia. Eso hizo que muchas empresas industriales fueran a la Corte, y la Corte, en varios fallos, porque no era solamente la provincia de Córdoba, sino la provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, ya la Corte le dijo, señor, esto es inconstitucional, esta diferencia de alícuotas, porque van en contra del principio de igualdad y generan aduanas interiores, con lo cual obviamente esto no es aplicable. Ya Córdoba había atendido esta situación, sabía que la Corte iba a fallar en contra de este tratamiento diferencial, entonces Córdoba ya en el 2017 cambia este criterio, dice no, no importa este lugar de radicación, la alícuota va a ser siempre la misma, se va a ser el 0,5%, de tal manera de morigerar el efecto de y esto hace que este problema, este compromiso que estaba previsto precisamente para las otras jurisdicciones, en Córdoba ya estaba de alguna manera subsanado. También se prevé como compromiso la exención de gravar las exportaciones de bienes y de servicios, excepto para la industria minera y hidrocarburífera. Para el resto de los casos hay que mantener esta exención. Córdoba tiene exención para los dos tipos tanto para la exportación de bienes como para la exportación de servicios. En el caso de la exportación de bienes, la desgravación tenía que ser automática, de acuerdo al consenso del 2017. Para la exportación de servicios teníamos un plazo X para lograr esta exención. Bueno, este es uno de los cambios. Se suspende este compromiso hasta el 31 de diciembre del año 2021. Pero para Córdoba no tiene incidencia porque la exención es tanto para la exportación de bienes como para la exportación de servicios, sigue estando en el Código Tributario, con lo cual siguen estando exentos para la provincia de Córdoba. Esto tiene que ver con algunas otras jurisdicciones. Y también se ofrecen algunos compromisos respecto a lo que son los regímenes de retención, percepciones y recaudación, tratando de que se graben con estos regímenes de retención o se aplique estos regímenes de retención para aquellas operaciones realizadas dentro de las provincias, dentro de la autonomía provincial que tienen cada una de las provincias, y no que queden sujetas a estos regímenes de retención operaciones hechas en otras provincias, obviamente generando saldos a favor totalmente injustificados. Pero ¿qué es lo que ocurre actualmente? ¿Sí? Muchas de las provincias recaudan más por pagos a cuenta, como retención y percepción, que por el impuesto en sí. Entonces hay que evitar este tipo de situaciones, y esto es lo que buscaba este compromiso en el Código Tributario, en el consenso fiscal. También así que también preveía un mecanismo de devolución del saldo a favor mucho más ágil, poniendo como tope máximo 180 días, ¿sí? Desde el momento del pedido por parte del contribuyente para que el fisco me devuelva la plata. Córdoba era uno de los pocos provincias que cumplía con este compromiso de devolver la plata. Al principio fue 180 días, después se fue dilatando, obviamente esto tiene que ver con la recaudación provincial, pero que hoy por hoy lo está devolviendo. Bueno, hay otras jurisdicciones que no lo devuelven, directamente uno hace el pedido y tarda muchísimo. Y uno de los cambios que ha hecho el Consejo Fiscal ahora, esta modificación de fines del 2020, fue que ese plazo de 180 días lo sacaron. ¿Esto qué significa? Que ya no hay un plazo perentorio para devolverme el saldo a favor. Y esto es un llamado de atención para el contribuyente, porque acá podemos quedar en una situación de no sabemos cuándo me van a devolver el saldo a favor que se me generó producto de estos pagos a cuenta. Y el punto E de los cambios en ingresos brutos es el más importante. Limita la alícuota del impuesto según el anexo que ya vamos a ver. ¿Tá? Como yo les decía, el anexo, ustedes los ven ahí, por actividad. Ustedes tienen toda la actividad agrícola, actividad de pesca, actividad industrial, la actividad de construcción, ¿no es cierto? La actividad de construcción, por ejemplo, la intermediación financiera,
por rubro de actividad, se establece cuál es el tope máximo de alícuota de impuesto sobre ingreso bruto para el año 2018, 19, 20, 21, como le decía, hasta llegar al año 2022, donde gran parte de estas actividades van a pasar a estar exentas o tener una alícuota mucho más reducida. Este es el cuadrito original del año 2017, preveía ese esquema de pago. Sin embargo, fíjense la nota abajo que ponemos ahí en el PowerPoint. Por el consenso fiscal del 4 de diciembre del 2020, se suspende hasta el 31 de diciembre del 2021, es decir, que para el año 2021 está suspendida, los compromisos respecto al inciso E, a este anexo, ¿sí?, se aplicarán en 2021 las reducciones previstas para el año 2019. Es decir, en el 2019 teníamos aplicado la reducción de la alícuota, pero se acuerdan que ya en el consenso de fin de 2019 se suspendía la reducción del 2020 para ser aplicada recién en el 2021. Y ahora, a fines del 2020, vuelve a suspenderse hasta el 31 de diciembre del 2021, con lo cual seguimos aplicando los topes del año 2019. Es como que todo se hubiera corrido 2 años. ¿Sí? O sea que lo que hoy tenemos aplicable son estas topes de alícuota, los del 2019. ¿Sí? Las del 2020 pasarán al 2022, las del 2021 pasarán al 2023, las del 2022 pasarán al 2024. Y me van de alguna manera siguiendo, o sea, evidentemente se ha diferido las reducciones, la aplicación de los topes de alícuota para cada uno de los casos. Entonces esto hace que para el año 2021 las alícuotas, el tope máximo de alícuota, por ejemplo, para la industria manufacturera sea del 1,5%, para la construcción del 2,5%, para la actividad financiera, bueno, ya vamos a analizar de esto porque vamos a ver que se ha eliminado directamente este tope, ya lo vamos a ver, y así sucesivamente. Si se toma como tope lo del 2019. Córdoba, en su ley impositiva anual, tuvo en cuenta esto y las alícuotas cumplen a rajatabla con estos topes del año 2019, las alícuotas para el año 2021, por lo cual está ajustado a derecho, eso es lo que quiero de buena manera decir. Temas importantes a aclarar, fíjense que en la tabla tenemos un par de llamados, llamadas 2 y llamadas 3. La llamada 2 se refiere al tope, fíjense que la llamada 2 se refiere básicamente a la industria manufacturera y al servicio de electricidad, gas y agua, es decir, los servicios públicos. Fíjense que el tope, a pesar de que la alícuota, para estos casos, en el 2019 es del 1,5% para la industria y del 3,75% para la actividad de los servicios públicos, el tope máximo va a ser de 4% para los consumos residenciales. Y para lo que son la actividad financiera, los servicios financieros, el tope, la alícuota va a ser siempre de 7% cuando es consumidores finales. ¿Tá? Bueno, acá hay un tema de redacción muy interesante, porque fíjense que el llamado 2 habla que el tope máximo de alícuota es del 4% para residenciales. Y dentro de ese llamado 2 está la industria. Y en realidad en industria nunca hablamos de residenciales, hablamos de consumidores finales. Entonces yo creo que acá hay un error de redacción que puede ser interpretado que solamente están en este tope del 4%, ese tope más elevado, para lo que es los servicios públicos y no para los que son los consumos y no para lo que es la industria. Con lo cual parecería que este tope máximo de industria ha desaparecido de acuerdo a lo que es este consenso fiscal. Lo que es nuevo para el año 2021 es por el Consejo Fiscal del 4 de diciembre del 2020, se eliminan los topes máximos para la actividad financiera, de intermediación financiera y los servicios financieros. Vale decir que estos topes de intermediación financiera y de servicios financieros desaparecen, o sea, esto ya no hay tope. Acá los fiscos pueden establecer alícuotas mayores. De hecho, que inclusive hasta Córdoba tiene alícuotas mayores, ¿sí?, a estos topes, por lo cual, para que sepan, ha desaparecido a partir del año 2021 el tope para este tipo de actividad. Por último, estos compromisos, los compromisos que no, hay compromisos que tienen fechas de aplicación inmediata, por ejemplo, estaban previstos una fecha de aplicación, y hay otros compromisos que no.
Bueno, el Código Tributo, este Consejo Fiscal prevé que el plazo máximo para aquellos compromisos que no tengan fecha es del 31 de diciembre del 2021, ¿tá? Con lo cual tengo hasta esa fecha para resolver el tratamientos o compromisos que he asumido o que ha asumido las provincias o la nación hasta dicho periodo. Esto es importante que tengamos en cuenta por alguna situación donde alguna provincia, por ejemplo, que graba las exportaciones de servicios, sepan que hasta el 31 de diciembre del 2021 tiene el plazo para eximirlo, ¿no es cierto? Si no, evidentemente está incumpliendo un compromiso que plenamente está asumido por esta ley. ¿Sí? Bueno, con esto damos por finalizado entonces esta primera clase. Tengan en cuenta la aclaración que le he hecho respecto de las clases siguientes, ¿sí? Respecto de los cambios que puede llegar a haber, digamos, en cuanto del 2020 respecto al 2021. Y bueno, está todo el material subido al aula virtual para que ustedes puedan seguirlo y estudiarlo desde esa página. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces en la clase siguiente.